Vamos a la palabra. Vamos a leer el Salmo 1. Salmo 1, vamos a mirar aquí algo en los Salmos. Los Salmos, el libro más leído por este tiempo. Uno de los libros más leídos por este tiempo es el libro de los Salmos. Dice la Biblia así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a orar, que Dios nos diga algo en estos minutos. El Señor tiene algo muy precioso que decirnos. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí una vez más para oír la palabra, para recibir de ti, oh Dios, lo que tú quieres enseñarnos y decirnos. Porque cada vez que estamos frente a la palabra de Dios, estamos frente a la majestad divina y gloriosa de nuestro gran Dios, de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Oh Dios del cielo, te ruego que esta palabra nos toque, nos quebrante, nos haga reflexionar, nos haga vivir una experiencia nueva con Dios, nos haga, Señor, desprendernos de aquellas cosas que quizás nos ha costado trabajo desprendernos, y nos haga confiar, esperar y estar en las manos del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El Salmo 1 es el salmo que hace la introducción a todo el libro. En sí, el Salmo 1 es en sí la introducción de lo que es todos los cánticos y oraciones que están aquí en el libro de los Salmos. Así que empieza, el Salmo 1 es un contraste. El contraste entre la vida del que teme a Dios y entre la vida del que no le teme a Dios. Así que el contraste entre el justo y el que no es justo. El contraste entre el justo y el injusto. Empieza el Salmo con un paralelismo, porque bueno, este Salmo es, el Salmo y como tal, todos los Salmos están escritos en un tipo de literatura, y es una literatura poética, en prosa, poesía. Pero a este tipo, a este género, se le conoce como paralelismo, porque hace contrastes, o hay unos paralelos sinónimos, y hay otro tipo de paralelismo que no entro en detalles. Lo que quiero en sí que nosotros podamos mirar en la Biblia es que, por ejemplo, el versículo 1 es precisamente un paralelismo sinónimo, porque me está mencionando es la bienaventuranza. ¿De qué? La bienaventuranza de andar, la bienaventuranza de caminar y de estar en un lugar, o sea, de estar en un sitio, que es lo que quiere resaltar el salmista. Estar en el sitio de qué, de vivir, de andar en la palabra, en el consejo, en la instrucción divina. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
que no estuvo en camino de pecadores. Está diciendo con la misma frase, en la siguiente frase está diciendo lo mismo, pero está reforzando, o sea, está resaltando, poniéndolo de relieve. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que aquí para esta persona hay una dicha, hay una bienaventuranza, es afortunado, es dichoso, es feliz el hombre que no camina, que no vive en el consejo del malo, en el camino de pecador, ni en la silla de los escarnecedores. En este caso, en la silla del que blasfema, del que cultiva una amistad de las cosas malignas, de aquel que se burla de Dios. Ese es el escarnecedor. Pero ¿cómo es que logra? Porque aquí está el contraste. ¿Cómo es que logra una persona, el justo, tener esa seguridad en el Señor y tener esa bienaventuranza y tener esa dicha? El secreto está en una sola cosa: la ley del Señor, la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Solamente aquel que se ha encontrado con la palabra, solamente aquel que se ha encontrado con la instrucción de Dios, con el mensaje de la palabra de Dios, y este mensaje lo ha hecho reflexionar, solamente ese es el que podrá gozar de esa dicha. Solamente ese es el que podrá tener ese privilegio de no vivir, de no caminar ya más en ese camino, de no estar sentado en esa silla, de no vivir más bajo el modelo y bajo el pensamiento y bajo la instrucción que hemos recibido de este mundo, bajo los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es aquel que se encuentra con la ley del Señor. Nadie más podrá vivir. El rey Josías vivió una experiencia y fue un reformador. Comenzó gobernando siendo muy niño, pero llegó a un tiempo de su edad donde él, un día hubo un hallazgo en la casa, en el templo antiguo, templo judío, y hubo un hallazgo de la palabra, de la ley de Dios. Y esta palabra, el día que este rey la escuchó, Dios le mandó dar un mensaje al rey por boca del profeta. Y le dice: por cuanto has enternecido su corazón a oír mi palabra. Por cuanto el momento en que el escriba estaba leyendo delante del rey la palabra, la actitud de él fue una actitud de total reverencia. Y fue una actitud de no solamente reverencia, sino que él empezó a reflexionar, empezó a meditar en todo lo que oía, de tal manera que se le convirtió para él en un acontecimiento extraordinario. Dice: ¿cómo puede ser que toda esta ley, cómo puede ser que todo este mensaje? Porque precisamente, según los historiadores, el mensaje que oyó el rey Josías era el libro de Deuteronomio, que es donde hay una exposición completa de todo lo que era la ley, o sea, un resumen explicado de todos el segundo, tercero y cuarto libro. Está expresamente explicado y condensado
en el libro de Deuteronomio. Así que póngase usted a pensar cuánto tardaron en leerlo. Eso no fue de 15 minutos, eran horas. Pero había una ansia, un hambre tal que el rey fue el número uno que tuvo que lo llevó a una reflexión tal que Dios pudo darse cuenta, pudo percibir de que había una actitud, de que había una sed, un anhelo y descubrir, porque ellos tenían la creencia en Dios, tenían la confianza en el Señor. El rey fue un hombre que no hizo lo malo, pero que no había tenido un encuentro y que no había tenido una transformación plena en el Señor, sino hasta el momento en que él escucha toda esa ley. Entonces el rey Josías recibe una bendición de Dios. Es Dios el que expresamente manda al profeta y le dice: tienes que ir a hablarle a Josías, tienes que decirle, porque yo tenía pensado hacer algo en su tiempo, en el tiempo de Josías. Yo tenía pensado hacerle juicio a esta nación por cuanto se ha apartado totalmente del mandato de Dios, por cuanto ha cerrado el corazón para no oír la palabra de Dios. Yo pensaba traerle un juicio, yo pensaba reprenderlos, pero por cuanto tuviste un corazón enternecido, un corazón quebrantado, entonces en tu tiempo te daré paz, te daré tranquilidad. Los enemigos no se van a poder levantar contra ti, aunque hay gente que se ha confabulado, hay reyes, hay pueblos que están preparándose para atacarlo y destruirlo, pero por cuanto has oído el mensaje de Dios, yo no voy a permitir que te llegue destrucción, que te llegue guerra, porque has puesto atención a la palabra de Dios. Valga la oportunidad que estamos viviendo y la coyuntura del momento que está viviendo la humanidad y que cada uno en particular estamos enfrentando, para que nosotros hagamos una reflexión de qué tanto, de cómo es la actitud a la hora de oír a Dios. Porque puede ser que la actitud que tengamos a la hora de pedirle a Dios sea muy buena y sea muy reverente. Voy a dedicar este tiempo para orar al Señor, y lo dedicas y te consagras y en espíritu clamas y gimes. Pero cuando llega la palabra de Dios, entonces ya no tienes la misma actitud. Porque cuando llega la palabra de Dios, es Dios el que me está hablando. Vea que cuando el escriba estaba leyendo la ley, el Deuteronomios, allá frente a los cancilleres, frente a los principales y frente al rey, estaban haciendo una lectura de un libro que estaba escrito hacia ya un poco de cientos de años atrás. Ya habían pasado bastantes años atrás que se había escrito ese libro, pero como la palabra de Dios es viva, y cuando yo leo la Biblia, el dueño de la palabra, el autor está presente. Es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está presente, porque el autor de la escritura es Dios, es el Espíritu Santo. Él está presente. Entonces él conoce. Cuando yo leo, y van a predicar del libro, ese me lo sé de memoria, bienaventurado el varón, y se lo dice como una retahíla, como un rezo más. Cuando uno hace así con la palabra de Dios, la actitud que tiene es: yo ya me sé eso de memoria, ya me lo conozco, que me traigan algo, que me prediquen algo que me impacte, algo que yo no conozca, pero eso ya me lo sé. Esa actitud Dios la valora y la pesa. Pero cuando yo leo, por eso yo le he enseñado, porque eso aprendí yo también.
que cuando leas la Biblia, cuando vayas a leer la Biblia, o cuando alguien invite a leer la Biblia, léala como si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez, como si jamás la hubieras oído. ¿Para qué? Para que esa palabra se convierta en un manantial de vida, de esperanza, de salud, de libertad, para que se convierta en la vida de uno en un manantial de exaltación, de reconocimiento por la grandeza, por la misericordia y por la bondad de este Dios que nos tiene con vida hasta este instante. Así que Dios mira nuestra actitud, y esa actitud es la que realmente enriquece la vida del hombre. Ninguna transformación en la vida de una persona comienza sin la palabra de Dios. Una transformación verdadera y una conversión y una llenura del Espíritu Santo ha comenzado siempre en una persona por la palabra de Dios. Sin ella no hay avivamiento. Sin ella hay simplemente una emoción momentánea. Hay mucha gente que se ha emocionado, uy, qué lindo, uy, qué, porque una canción con un mensaje de la palabra ha cautivado a personas y dice, uy, qué canción tan linda, oiga, qué cómo cantaron de hermoso. Oiga, es bonito eso, es lindo, pero pum, se fue. Una experiencia de momento y se acabó. Pero alguien que esa experiencia a través de un canto lo ha llevado más allá de la canción, del ritmo como tal, y lo ha llevado a concentrarse en el mensaje. El día que yo me convertí al Señor, la noche que yo supe, porque Dios me tocó a mí, tuve una experiencia. Yo estuve en culto en mi casa, porque ahí me llevan el culto, y oí 3, 4, 5 cultos, no lo recuerdo exactamente, pero los oí y recuerdo, aún todavía 27 años después, recuerdo las citas bíblicas de esos primeros mensajes. Pero no me hicieron reflexionar en el sentido de reaccionar para ir hasta la iglesia, hasta el lugar de reunión. Me invitaban y yo no iba. Pero fui a una invitación, fui a una vigilia y allí oí la palabra de Dios, y en la madrugada Dios de verdad me tocó, y ese día yo dije, voy a seguir al Señor, y tomé la decisión de seguir al Señor. Sin embargo, el Señor siguió tratando conmigo y fui a una campaña. Entonces ya por primera vez, después de esa vigilia, y se hicieron más cultos, después de esa vigilia se hicieron más cultos en el lugar de predicación, pero yo no iba. Y ya había decidido que me iba a entregar al Señor, pero no iba. Pero cuando hablaron de la campaña y que venía un predicador que Dios usaba mucho, dije, oiga, voy a ir, pero al primer culto no fui. Porque la campaña comenzó el viernes y yo no fui el viernes. Pero fui el sábado. Y el sábado Dios me tocó de tal manera que cuando yo entré a ese pequeño salón, yo ya estaba impactado. Yo sentía una cosa impresionante de la gloria de Dios. Que yo oía con una ansia la palabra, con una ansia tan grande, que esperaba que el predicador terminara y hiciera la invitación para que un pecador se entregara. Yo en ese instante, yo me consideré, en ese momento, yo estaba reflexionando de mi vida en ese culto, de todo lo que yo había vivido. Ya tenía 22 años, iba a cumplir 22 años. Yo estaba reflexionando, tenía mis 21 años, de todo lo que había vivido, y yo sentía la necesidad de entregarme a Dios, y sentía de hacerlo público. Así que cuando el predicador terminó y dijo que si alguien podía levantar la mano para entregarse al Señor,
yo no solamente levanté una mano, sino levanté las dos manos arriba. Las tuve arriba. Y los cantos, la alabanza que oí esa noche, una alabanza marcó mi vida. Toda la noche tuve que meditar y pensar en ese cántico, en esa alabanza. Y todavía la recuerdo. Mira lo que hizo mi Señor. Me libertó, me transformó. Mira lo que hizo mi Señor. Y en esa reflexión, la palabra que yo oí esa noche fue tan fuerte, fue tan grande, que la palabra penetró y tocó mi vida totalmente, que ese día fue el día definitivo mío. Ese día fue el día en que ya no miré las cosas de Dios de lejos, en que ya no sentí un gusto y lo saboreé, ay, tan bonito, tan lindo el culto, yo me gozo. No, ya desde ese día en adelante fue una vivencia total, completa. Desde ese día entendí la grandeza de Dios. Entendí que lo de Dios era un deleite, era una delicia, que me había perdido de eso, que no me había encontrado en todos los años que vivía, y que había vivido, no había vivido, no sabía, ignoraba lo que mis padres tenían ya, porque mis padres eran convertidos al Señor, y dos hermanas mías ya eran convertidas. Yo era el hermano mayor que estaba perdido, que no me había entregado al Señor, pero entendí lo que es la palabra de Dios, lo que es que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este momento que estamos viviendo es para eso. Es para que la palabra de Dios se convierta de verdad en nuestro fundamento, en nuestro todo. Porque es que si yo tengo al Señor, si yo guardo la palabra de Dios, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es que ahí está, si me amas, guarda lo que yo te digo, lo que yo te hablo, lo que yo te enseño, será para ti algo deleitoso, será algo agradable. Y es como dice el mismo Salmo 16, que lo vimos hace unos días, que es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque nosotros tenemos algo que nos dieron, y es algo realmente glorioso. Los momentos de verdad en la vida, para uno poder sobreponerse a las situaciones difíciles, estos momentos de ansiedad, estos momentos de desasosiego, estos momentos en que llega uno y como que no sabe qué hacer, alguien se come hasta las uñas de la preocupación. ¿Sabe dónde uno puede calmar todo eso? En Dios, en el Señor. Cuando tú vayas a la palabra. Porque el libro de los Salmos te enseña ¿qué? El libro de los Salmos es el libro de la vivencia del justo. Esa es. Del que ha conocido a Dios en contraste con el que no. Y las diferentes etapas. Ahí se viven con toda claridad. Se refleja en la vida del salmista y de los que escribieron los momentos, todos los momentos de la vida de un ser humano. Los momentos, las etapas de tristeza, los momentos de euforia, de alegría, de gozo, de victoria, de regocijo, los momentos de aprender otra vez, de recapacitar. Ese es el libro de los Salmos. Son mensajes de la vida práctica de los hombres.
Y la meditación en el libro de los Salmos, la bienaventuranza está para aquel que se deleita, para aquel que piensa, para aquel que hace justicia, para aquel que ama su palabra. ¿Por qué? Porque este será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Yo no conozco los árboles que no se le caen las hojas. Usted tampoco. Pero aquí dice la Biblia, aquí va más allá. Usted que ha tenido también la oportunidad de mirar la naturaleza, hay muchos árboles que tienen en cierto tiempo cambian las hojas. Y las hojas van como cambiando el color, y llega un momento en que la hoja empieza como a amarillarse y se cae la hoja. Y uno ve los árboles en un momento, hay unos árboles que uno mira y uno desea que el árbol no cambiara, que se mantuviera así siempre, frondoso, con esas hojas como con ese brillo que tienen, y que la hoja no está maltratada, no tiene ningún daño. Y a uno le deleita ver un árbol así. Pero cuando el árbol ya tiene las hojas, deja ver algunas ramas, algunos palitos ya, porque las hojas se han caído, pues no es el deleite para uno quedarse ahí, uy, qué lindo el árbol, sino porque ese árbol tiene una etapa que es donde está frondoso, donde está vigoroso, y cuando es un árbol de fruto, que se le ve ese fruto, es una delicia. El Señor, en esta comparación, el Señor lleva a que la vida del justo es como un árbol, pero no como un árbol cualquiera. Es un árbol que su hoja no se le cae. O sea que puede, en Dios está uno destinado para permanecer siempre y para mostrar siempre el brillo y para que ante la gente siempre la obra de Dios sea la que impacte. Por eso es que vemos nosotros a personas pasar por momentos de sufrimiento, de enfermedad, de angustia, momentos de escasez, pero no pierde ese vigor, no pierde ese color. ¿Por qué? Porque es que está plantado junto a la corriente de agua, y esa corriente de agua es la palabra de Dios, es el manantial de vida que le da esa savia a ese árbol, pero que no lo deja que se le caigan las hojas, ni lo deja ver como un chamizo que la gente no quiera, que nadie se detenga a mirarlo, sino que al contrario se quede mirando, uy, mire ese árbol tan bonito, pero tiene otro ahí que ya está todo, que se le cayeron las hojas. La vida del justo, en contraste con la vida de aquel que no ha conocido a Dios, es eso, porque el que no ha conocido a Dios, a veces su vida es como un chamizo, es como un árbol que tiene como espinas, que el que se acerca ahí sale como herido, sale maltratado, que el que se acerca ahí, ¿qué fruto va a conseguir? ¿Qué va a sacarle a ese árbol? ¿Qué se va a sentir agradado? Quedarse ahí extasiado mirándolo. Ese es el contraste. La vida con Dios hace que el hombre sea agradable, no solamente ante los ojos de Dios, sino sea agradable ante los ojos de sus semejantes. Y que por más de que en algunos momentos esos estados de ánimo que se manifiestan en la vida de nosotros, ese estado de tristeza, no es capaz de apagarle el brillo, no es capaz de apagarle el gozo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque es que su fuente
de donde se está alimentando, no es de las cosas que se dan en este mundo, no es de la circunstancia, no es de la enfermedad que está agobiando a la humanidad, sino que está conectado a una palabra, a una promesa, a una experiencia de salvación que lo lleva a vivir una vida con gozo, una vida con libertad, una vida donde la gente se le pueda apegar a uno y decirle definitivamente qué lindo es estar, es pasar contigo, que la gente lo extraña a uno, que como dice el salmista, que sean gratos los dichos de mi boca, que las palabras que salgan de uno no sean palabras escarnecedoras, porque esa es la vida del justo, que no es el que vive en el camino y en el consejo de lo que todo el mundo habla, sino que la vida nuestra, y que si tenemos que hacer en algún momento un juicio, el juicio, de alguna manera la reflexión, esté de verdad en el contexto de la verdad, de la verdad que construye, porque hay verdades que no son constructivas, que son destructivas. Porque a veces la gente se conforma, el que no tiene ese temor de Dios se conforma con que dice la verdad. Pero la verdad, hay muchas verdades que son dañinas, que lo que causan es dolor. Porque si yo tengo un problema, si yo estoy reunido en medio de mi familia y de pronto yo veo que mi esposa en algún momento se enoja, y yo llego y le digo, no, pero es que vea, usted es una mujer que se enoja, que se disgusta con facilidad, mire su manera de ser. Yo le estoy diciendo una verdad. Pero eso construye, eso de verdad va a cambiar el momento, la situación de ahí, o eso va a empeorarla. Esa es la actitud, la vida del justo, el hombre de Dios, que aprende a temer al Señor, está conectado a la fuente, y el justo, él sabe que hay tiempos donde tiene que callar, donde tiene que ser prudente, donde no debe actuar. Ese es el que está plantado junto a corrientes de agua. Ese es el que su hoja no cae. Ese es el que lo que emprende a hacer prospera. ¿Por qué? Porque está conectado con el Señor. Pero el contraste, entonces aquí el libro de los Salmos en esta introducción define la vida del justo y del injusto. Define la vida del creyente y del que es incrédulo. Define la vida de aquel que ha sido transformado del Hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Aquí la define. Así que de aquí en adelante, si usted empieza a navegar por el libro de los Salmos, se va a encontrar con eso. Se va a encontrar que el justo tendrá momentos difíciles, pero que siempre encontrará una mano, alguien que lo levanta. Esa es la vida. Así que uno tiene que definirse en dónde se va, por dónde anda, en dónde se sienta, cuál es el consejo que oye uno, a quién está escuchando. No escuche el maligno, no escuche los malos consejos. Si usted es uno de los que se sienta a escarnecer y a hablar que el gobierno, que esta miserableza, que mire lo que me fueron a dar. Si usted llega con esa actitud, usted no está conectado a la corriente, que es a la corriente de agua viva. Pero si usted dice, gracias Señor, porque no tenía nada, pero me diste 1 kilo de arroz. ¿Y cuánto vale 1 kilo de arroz? Puede ser que 1 kilo de arroz no sea muchísimo, pero cuando no hay plata, hasta 100 pesos. Usted no le ha tocado ponerse a darse vuelta porque le falta una moneda de 100 o 500 pesos para comprarse algo. Pero cuando usted tiene 100,000, 500,000, 1,000,000 de pesos y se te caen 100 pesos, dice, no, pero ¿para qué me doblego hasta recogerlos? No, por ahí, o los pone por ahí y como que no son de mucha importancia. Pero cuando uno no tiene 100 pesos, 500 pesos, es mucha plata. Y cuando uno está buscando por allá, escogiendo
porque necesita algo, porque todos creo que hemos vivido eso, no sé. Pero a veces uno necesita conseguirse algo y necesita 200 pesos, 500 pesos. Y cuando lo encuentra, uno empieza a esculcar la billetera, un cajoncito por allí, ay, por ahí, y se encuentra qué alegría que siente uno poder completar para comprar lo que necesita. Que cuando nos den algo, tengamos gratitud con Dios. Porque usted dice, no, pero es que eso lo está dando el gobernador, eso lo está dando la Fundación X, eso lo está dando... Vea, independientemente por donde esté llegando, se lo está dando Dios a uno. Dios le está dando. Así que hay que ser agradecido. La actitud con la que yo reciba las cosas, con lo que yo viva, Dios la pesa. Y se dijo que gracias por esa libra. ¿Una libra de sal para qué? Pero que le falte a usted la sal. Sin la sal usted no puede cocinar. Es esencial tener una libra de sal. El que vive agradecido, el que vive conectado con el Señor, su actitud frente a las cosas es distinta. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche por la palabra que hemos recibido. Cada vez que nos sentamos atentos a oír a Dios, algo maravilloso nos dice. Que Dios nos ayude a vivir con lo que Dios nos ha dado con alegría. Si tienes solamente un arrocito, una sola lentejas y no tienes nada que echarle ni un tomate, órale a Dios, porque Jesucristo es capaz de ponerle sazón a la comida. Él es capaz. Así no diga, pero ¿qué le echaron a esto? No, pero es que no hay esto, no hay aquello. Pero cuando está el Señor, Dios cambia todo. Eso es el que está plantado junto a corrientes. Esa es la vida del justo. La vida del que no teme a Dios es una vida triste y lamentable. Sea de Dios. Te invito, amigo, entrégate al Señor. Ya no andes más de lejos con Dios. Ya no digas, ay, me gusta, es tan bonito. No, vívalo, vívalo. Conviértate en uno que es bienaventurado. Conviértete en un dichoso. Conviértate en un hombre y en una mujer feliz, porque conoció a Cristo. Te doy las gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque eres maravilloso en nuestras vidas. Oh Dios del cielo, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque este es el manantial de vida, este es el manantial de esperanza, esta es la palabra que nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Señor, si oímos con atención y con reverencia, Señor, las bendiciones de Dios las recibiremos, las vamos a vivir y vamos a ser hombres y mujeres que vamos a tener experiencias que nadie las ha tenido, que nadie las ha vivido. Señor, nos gozaremos en lo mucho, pero también nos gozaremos en lo poco. También tendremos victoria en el sufrimiento. Sabemos que hay un Dios que nos acompaña. En la enfermedad estarás tú con nosotros y nos librarás, Señor, porque estaremos firmes en la roca y nuestra vida, oh Dios, siempre estará reverdeciente, siempre estará frondosa, siempre llamará la atención. ¿Por qué? Porque es Dios el que alimenta esa vida. Señor, gracias por la palabra que me has dado a mí esta noche y a la iglesia, a los amigos, a todos, en el nombre de Jesús el Señor.